Hola a todos, bienvenidos al GIF un día más. Hola Alejandra, ¿estás por aquí? Hola, ¿qué tal, Eva? Hola, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bueno, para los que no nos conozcáis, somos Garaje de Ideas, un estudio de diseño, data y tecnología con un equipo de más de 100 personas que no para de crecer. Y bueno, organizamos el GIF, que es un afterwork online con los mejores profesionales del sector. Así que queremos daros las gracias y la bienvenida a nuestra comunidad y esperamos veros 2 jueves al mes aquí en LinkedIn en directo. Si podemos poner el vídeo, por fin. Bueno, pues como ya habéis visto, tenemos un cartelón por venir. La semana que viene volvemos a tener GIF el jueves y va a estar con nosotros José Daniel Ardilla, US League en MediaMouse. Así que nada, os esperamos a todos también el jueves que viene. Y hoy está con nosotros Alejandra Chacón y vamos a hablar de mujeres no inventadas. La igualdad es una cuestión de objetividad. Así que las mujeres siempre han estado ahí y la pregunta es si las hemos tenido en cuenta. Y para eso está aquí Alejandra, directora de estrategia en Abbas Media Group, y en 2020 ha sido elegida como LinkedIn Top Voice en España, como uno de los 15 perfiles más relevantes de España en LinkedIn. Así que Alejandra, estamos súper encantados de tenerte aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. Y nada, te vamos a dejar a ti con la charla. Recordamos a todos que podéis dejar en el chat de LinkedIn todas las preguntas y al final las responderemos. Y nada más, os dejo con Alejandra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eva. Muchas gracias a Garaje de Ideas por invitarme a hacer esta charla que, que además me ha parecido muy interesante de preparar, así que espero que os guste. Voy a empezar a proyectar, si os parece. Genial, muchas gracias Alejandra. Ahora nos vemos. Ahora nos vemos. Si hay algo de repente que falla, nos lo decís. Yo ahora mismo no veo, o sea, no veo nada, solo veo la presentación, así que doy por hecho que se ve bien la presentación y Todo se ve maravilloso todo ahora se mismo. ve. Vale, perfecto. Genial. Si en algún momento no se ve o no se me oye o lo que sea, podéis escribir en el chat y porque yo no puedo ver el chat desde aquí y Eva me lo comenta, ¿vale? Genial. Hasta ahora. Genial. Gracias. Bueno, pues empezamos con mujeres no inventadas. Bueno, Eva ya ha contado algunas cosas de mí y yo me voy a presentar brevemente. Me llamo Alejandra Chacón, soy socióloga, soy estratega publicitaria y soy madre, ¿no? Y también os preguntaréis, bueno, ¿y por qué nos cuenta exactamente estas tres cosas? Bueno, porque la sociología creo que influyó mucho en mi forma de ver el mundo y de entenderlo. Yo estudié en la Universidad Complutense y las prácticas de final de carrera las hice en la cárcel de Aranjuez. Y unos años después participé también en TMS, que es el estudio este que veis aquí, que es el primer estudio que se hizo en España sobre trabajadores masculinos del sexo y cuál es la incidencia del VIH en este colectivo. ¿Y qué tienen en común estos dos colectivos? Pues es una profunda invisibilización. De hecho, yo sí algo he aprendido cuando hice las prácticas en la cárcel, he aprendido con este estudio y creo que es una de las cosas que más me interesan, es a entender que lo que no vemos no es que no exista, simplemente que no lo vemos, pero que sí que existe.
Y entonces de ahí que siempre me ha interesado como mucho entender qué es lo que no vemos, ¿no? Y de hecho yo creo que hoy en esta charla lo que vais a ver o lo que pretendo también compartir es todas aquellas cosas que no vemos. Mi trayectoria profesional se ha desarrollado y se sigue desarrollando en el mundo de la publicidad. Pues he trabajado en agencias de medios, en agencias creativas. eh, Ahora he vuelto otra vez a agencias de medios y desde la publicidad y sobre todo cuando lo pensamos en términos de género, pues digamos que tenemos mucho que decir, ¿no? Y de hecho, bueno, pues yo ya hace unos años pensé que era lo que podía aportar yo desde mi conocimiento de sociología, hacer de la publicidad un sector que fuese más igualitario también en los mensajes que emitimos, ¿no? Como sector y de ahí también que, bueno, pues que todo el contenido que podéis encontrar en LinkedIn y que yo comparto está muy relacionado con el tema de la construcción de género en comunicación y me gusta mucho también tirarlo desde la investigación, ¿no? Porque creo que al final los datos también nos ayudan a entender cuál es la dimensión. Y por último, bueno, pues soy madre de dos niñas, de 4 y 7, que me abrieron también los ojos a una etapa muy bonita y muy intensa de mi vida, pero también a un mundo que, bueno, pues que desconocía en el que de repente tienes que aprender a lidiar con temas que antes no te habían sucedido, como la conciliación, como cuál es el impacto que tiene la maternidad en la carrera de las mujeres, eh, cuáles son los estereotipos que tenemos con respecto a la maternidad incluso, y también el ir viendo, ¿no? Cómo, cómo se comunica y cómo se va construyendo esas ideas en las niñas y en los niños, la verdad que cuando tienes hijos es algo así como tener una especie como de experimento andante en el que vas viendo todas aquellas cosas que les van influenciando. Dicho esto, yo quería empezar la charla haciendo una reflexión sobre la imagen que tenemos del feminismo, ¿no? Al final, además, como acabamos de pasar el 8 de marzo, en cierto sentido me imagino que estamos un poco saturados, hemos recibido muchísimas imágenes, muchísimos mensajes, pero tengo la sensación que si tuviésemos una imagen colectiva, pues tendría un poco como que ver con este tipo de imágenes, ¿no? Pues grupo de mujeres que luchan y que protestan y creo que esa imagen nos lleva también a percibir los temas, el feminismo, los temas de igualdad, como desde una perspectiva que tiene más que ver a veces con lo emocional que con lo racional. O con una lucha que se vive desde la pasión y menos desde la razón, ¿no? Hay mucho de cierto en ello, pero yo creo que detrás o la forma de alcanzar la igualdad pasa por entender aquellas cosas que no vemos, ¿no? Entonces, de hecho, eh, yo que normalmente me suelo mover en el ámbito de lo que se ve mucho, ¿no? De la publicidad mal hecha, mal utilizada y que genera estereotipos, lo que sí que me gustaría hoy compartir es lo que no vemos. Eh, porque lo que vemos somos capaces de juzgarlo, somos capaces de entenderlo, somos capaces de protestar, pero ¿qué pasa, no? Con lo que no vemos. Eh, Ahí es más difícil a veces actuar, ¿no? Pero es muchas veces en lo que no vemos donde queda patente realmente los sesgos y la desigualdad latente que tenemos como sociedad. Y, y yo creo que, como os decía, con el volumen de mujeres que hay en el mundo, que hay más de 3.000, casi 4.000 millones de mujeres y que suponen la mitad de la población, lo cierto es que este número, que parece muy grande, es una muestra insuficiente. Porque lo que vamos a ver en la presentación es cómo, teniendo un volumen tan enorme, las mujeres estamos tan invisibilizadas y tan infrarrepresentadas en ámbitos
que se les presupone una objetividad. Al final la objetividad no deja de ser hacer una representación o hacer un aborde, ¿no?, de la realidad tal cual es, independientemente de cuáles sean los sentimientos o opiniones que tú puedas tener con respecto a ese tema. Por eso que quería también orientar la charla cuando pensamos en términos de igualdad y vemos esas manifestaciones, esa pasión, es muy importante, pero debajo de todo eso hay una realidad invisible que afecta de forma directa a las mujeres y que es necesario atajar. Y que parte de algo que yo he llamado el brief original, ¿no? ¿De dónde nace todo esto? Y que yo digo, bueno, pues es que el brief original venía claramente sesgado. Y voy a utilizar esta imagen de referencia porque me parece que condensa muy bien el punto de partida de lo que vamos a ver en el resto de la charla. Bueno, esto es una parte de la Capilla Sistina, como sabéis, en el que Dios, que es este señor que va a estar aquí con barba rodeado, lo que va a hacer es insuflarle la vida a Adán, que es este hombre joven blanco que con su mano todavía blanda, ¿no?, con su mano todavía no llena de vida, espera a que eso le llegue. Seguramente habéis visto esta pintura muchas veces, pero no os habéis fijado quizá en el detalle de a quién está agarrando Dios. Dios agarra en este caso a una mujer, que lo que se dice es que se va. Y si hacemos una narrativa de este cuadro, lo que podemos extraer es que Dios le dijo algo así a Adán como: tú, ya sí eso, vete tirando, o sea, yo te doy vida a ti, tú empieza con la construcción del mundo. Yo me voy a quedar aquí un poco con Eva. A Eva la vamos a dejar un poco aquí en segundo plano con este grupo de ángeles. La voy a agarrar un poco así fuerte, no vaya a ser que se me escape. Y tú ya vete tirando y luego ya soltamos y ya sí, eso ya viene Eva. Y efectivamente, en cierto sentido, el mundo, como está construido, vive mucho más de esta narrativa de lo que muchas veces nos imaginamos. En ámbitos, además, en los que esperamos que exista esa objetividad, ¿no? Entonces, cuando Adán creó el mundo, pues ¿qué hizo Adán? Pues lo creó a su medida, a su referencia. Y esto se plasma en, como os decía, en ámbitos en los que esperamos que haya cierta objetividad, ¿no? Y al final, ¿en qué ámbitos esperamos que haya objetividad? Pues en el periodismo, en la medicina, en la ciencia, en la investigación, ¿no? Son ámbitos a los que se les presupone que van a buscar cierta objetividad. Bueno, pues como Adán creó el mundo según sus parámetros, pues lógicamente su visión pues domina. Entonces, ¿qué pasa en el mundo del periodismo, ¿no?, en términos de género? Bueno, pues afortunadamente hay una asociación o un grupo de personas que se planteó, que se hizo una pregunta ya en el año 95, que pensó, ¿y cómo es la representación de las mujeres en las noticias, ¿no? O sea, parece que las noticias lo que hacen es recoger la realidad y la realidad es como es, las noticias la recogen y dónde puede estar el sesgo ahí. Bueno, pues en Canadá surge ahí esta organización que ya desde el año 95 lo que decide es hacer lo que se llama el monitoreo global de medios, que es analizar en cantidad y en los cómo es la presencia de las mujeres en las noticias. Esto lo hace, decide hacer un estudio cada 5 años, empezando en el año 95, y lo hace a nivel mundial. En el año 95 se suman unos 70 países al primer muestreo y en el año 2015, que es el último año que está completo, se han sumado, iban ya por 114 países que se suman a este monitoreo, y el último que se ha hecho, el último monitoreo se ha hecho en octubre del año 2020,
bueno, donde yo he tenido la enorme fortuna de participar en la recogida de datos junto a mis compis Fer y Chris, y en el que lo que se hace es se elige, la organización elige un día en el año en el que coordina en todo el mundo que ese día, a través de una serie de plantillas, se rellenan los datos, se distribuye por medios y se hace un análisis exhaustivo de ese día de cuál es la presencia de las mujeres en las noticias. O sea, esto lo que mide es, cuando hablamos de medios, lo que miden son noticias, para ver realmente pues cuál es la presencia, ¿no?, de las mujeres en las noticias. Como os decía, se lleva haciendo desde el año 95 y participan más de 100 países, con lo cual los datos sí que han sido son consistentes a lo largo del tiempo. ¿Y qué tipo de información, ¿no?, al final aparece en estudios así? Pues, por ejemplo, que las mujeres aparecen muy poco en las noticias. De hecho, aquí tenéis los resultados preliminares de la ola que se acaba de hacer a finales de 2020, que todavía está en proceso de análisis, así que esto lo tenéis, como se suele decir, calentito. Esto es uno de los datos preliminares que se ha hecho, pero si os fijáis, desde el año 95, por ejemplo, la presencia en mujeres en lo que podían ser diarios y radio estaba por debajo de un 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que de las noticias que aparecían, de las noticias que aparecen en los medios, solo son, en este caso, en el año 95, un 15% sujetos mujeres. Como veis, en el caso de la televisión subió un poco más, pero como veis, de hecho, prácticamente no llega nunca, solo quitando la parte de Internet, a ni siquiera un 30%. Con lo cual también lo que lleva a pensar es cómo es posible, y volvemos otra vez a la cifra de los 3.800 millones de mujeres en el mundo, cómo es posible que prácticamente el 50% de la población esté tan infrarrepresentada en un medio como son las noticias, ¿no?, al que le atribuimos esa objetividad de la que hablábamos antes. Es verdad que los datos han ido evolucionando con el tiempo y, como podéis observar, sí que han ido aumentando con las olas. Afortunadamente, pues ya no estamos en torno a un 17. Ahora, según los países, estamos en torno a un 27, 28, pero sigue siendo menos del 30%, ¿no? ¿Y de qué forma también? Porque este estudio no solo mide, digamos, la cantidad, sino también de qué forma aparecen representadas las mujeres. Pues una de las cosas también que analiza es cuando las mujeres aparecen como fuentes, por ejemplo, de qué modo aparecen como fuentes, ¿no? Entonces, o de qué modo aparecen representadas en términos de qué labor desarrollan. Pues como podéis ver aquí, principalmente cuando las mujeres aparecen en las noticias, aparecen en sectores o en ocupaciones que tienen que ver con ama de casa, sanitario, todo lo que tiene que ver con los cuidados, activista, población en general, profesional de los medios, pero las mujeres siempre aparecen muy vinculadas a la esfera o privada o esferas que todavía siguen siendo como muy tradicionalmente asignadas a mujeres, ¿no? Con lo cual, las mujeres aparecen poco en los medios y cuando aparecen en los medios sigue siendo de formas que todavía están muy sesgadas, porque de hecho la representación de mujeres en otros aspectos, como pueden ser, pues no lo sé, políticas, investigadoras, científicas, la representación o la aparición de esas mujeres es muy baja, ¿no? O incluso cuando aparecen, una de las preguntas que hacen es en calidad de qué, ¿no?, aparecen las mujeres o qué papel representan dentro de la noticia. Y es sorprendente también, y estos datos son referidos exclusivamente a España, porque estos sí que son de la ola del 2015, en el que, si os fijáis, la forma en la que las mujeres aparecen en las noticias casi siempre o mayoritariamente es opinión popular. Opinión popular
que suele ser algo, opinión popular o experiencia personal, que suele ser algo así como si de hecho visualizáis una noticia en la tele, que esto se ve como mucho en la tele, es ese testimonio que se recoge de una mujer que pasaba por allí por la calle, por ejemplo, y entonces queda su opinión. Esto ocurre casi en el 40% de las ocasiones. Sin embargo, por ejemplo, las mujeres como expertas en materias, o sea, mujeres consultadas en las noticias como expertas, aparece menos del 10%. Entonces, si volvemos, las mujeres aparecen poco y cuando aparecen, aparecen todavía en roles que no ponen en valor, que pueden ser expertas o que pueden comentar la noticia más allá de la opinión personal o popular que tengan en la misma. O incluso de qué temas, ¿no? Cuáles son, o la tipología de noticias, en qué temas aparecen aparejados. Pues aquí, por ejemplo, sí que veis, aquí sí que hay una mayor diferencia entre lo que se podrían considerar como medios tradicionales y menos tradicionales, en el que prensa, radio y televisión, veis, por ejemplo, que en política pues las mujeres aparecen un 25%, mientras los hombres un 75%. Y así va apareciendo, de hecho, tanto en política, economía, en ciencia, en social, aparecen ellos de manera mayoritaria y prácticamente el único dato que destaca en, digamos, en los medios de noticias más tradicionales, si dejo fuera la parte online, sería la parte de crimen y violencia, ¿no? En el que las mujeres aparecen mucho como víctimas de crímenes, ¿no? Y eso también crea toda una narrativa en torno a las mujeres como sujetos al final de violencia sobre las que se ejerce, ¿no? Con lo cual, otra vez, las mujeres aparecen muy poco y cuando se habla de ellas son víctimas de algún delito, ¿no? De algún crimen. Esto es algo que sucede en un sector en el que esperamos cierta objetividad, como puede ser el periodismo, pero hay otros muchos sectores en los que pasa lo mismo. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el diseño, ¿no? Que nos vamos completamente a otro sitio, en el que realmente los patrones del diseño en el que de los objetos o de las cosas que utilizamos están hechos a la medida en general de un hombre blanco, más o menos entre los 25 y los 30 y que pesa unos 70 kilos. Esto, por ejemplo, se ha visto en todo lo que tiene que ver con seguridad vial. ¿Por qué? Porque los muñecos que se utilizan para los dummies que se utilizan para ver para testar cuál es la seguridad del vehículo en las personas que pueden ir dentro, desde los años 60 prácticamente solo se han utilizado solo hombres, o sea, dummies de hombres blancos de esta edad y de este peso. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el tiempo, y se ha dado por hecho, ¿no? Que con ese fenotipo tú tenías la representación de todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo se ha visto que las mujeres sufrían más daños a la hora de cuando tenían un accidente. Y eso tenía que ver con que las medidas de seguridad que se tomaban en los vehículos estaban hechas a una medida que no era la medida de una mujer. Y esto es una iniciativa que quería compartir, que pone también Volvo encima de la mesa y que además la hace abierta para el resto de marcas de coches. Si podéis poner el vídeo, por favor.
Pues parece un poco increíble, o sea, si lo pensáis fríamente, parece un poco increíble, ¿no? Volvemos otra vez al dato que nadie hubiese caído que utilizar un dummy masculino no era representativo de toda la población y que no servía igual para las mujeres. Pero esto ocurre también incluso en objetos cotidianos que os podéis encontrar, como puede ser pues desde el móvil a, a los chalecos, por ejemplo, que se utilizan, los chalecos antibalas que utilizan en la policía, porque no estaban adaptados y nadie había pensado que las policías tenían pecho, a, a cómo están diseñados los pianos y para qué tamaño de mano está diseñados los pianos, a el tamaño de un ladrillo que no sé si alguna vez os habéis parado a pensar el por qué un ladrillo es exactamente así. Bueno, pues es exactamente así para que encaje en la mano de un varón blanco de 25 a 30 de más o menos 70 kilos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, pues en el diseño seguimos sin encontrar esa objetividad que al final pasa también por tener en cuenta y estar más cerca de la realidad como es. Pero no solo ocurre tampoco en el diseño, ocurre en ámbitos que realmente nos afectan mucho y que quizá nos sorprendan también, como puede ser la medicina, ¿no? Eh, ¿Puede haber un sesgo de género en la medicina? A la medicina le atribuimos una objetividad pues que quizá no tiene tanto. De hecho, en la medicina, uno de los grandes temas que están ahora mismo a debate es que cuando hacen ya desde la propia investigación de las enfermedades, hacen los estudios y utilizan a ratas de laboratorio, se utilizan mayormente ratas de laboratorio macho. ¿Por qué? Porque, pero además en una proporción enorme. De hecho, por aquí he encontrado algunos datos que pues más o menos se utilizan un 80% de ratas macho, un 5% de ratas hembra y el resto, bueno, es sexo indefinido. ¿Por qué utilizan ratas macho? Porque se tiene la creencia, o se ha tenido la creencia hasta ahora, que las ratas hembra, con el tema de las hormonas, los resultados iban a ser más difíciles de testar o de llevar a cabo o podían salir alterados. Claro, si ya desde la investigación hay un sesgo porque tú estás utilizando ratas macho en lugar de ratas hembra, eso lo que quiere decir es que ya desde la propia investigación estás teniendo un sesgo que está olvidando que prácticamente el 50% de la población más menos hormona y que cuando llegues a cabo toda la investigación eso puede tener sus consecuencias. Pero es que no solo es desde la investigación, es que también incluso medicamentos diseñados para mujeres o que están hechos literalmente para mujeres, en los grupos de test a veces ni siquiera se utilizan mujeres. De hecho, esto es un artículo de Yale en el que cuentan que incluso medicamentos diseñados por mujeres y ponen un caso concreto en el que querían ver cuál era la incidencia del alcohol la mezcla, cuando tú mezclabas este medicamento con alcohol, cuál era la incidencia en mujeres y entonces realmente si iba a ser permitido o no el beber alcohol con este medicamento, pues hicieron un test sobre 23 hombres y solo 2 mujeres, ¿no? Cuando, como aquí dice, prácticamente el producto, el 92% está destinado a mujeres, ¿no? Con lo cual, incluso en la prueba de medicamentos, hay un enorme sesgo. De hecho, ya hace 20 años que en Estados Unidos se firmó un compromiso, bueno, se hizo una ley incluso, en el que los laboratorios estaban obligados a tener representación de mujeres en tanto en los ensayos como las pruebas, pero lo que se está viendo es que eso no se está cumpliendo. O que a veces, cuando los cumplen, y entonces sí que hay mujeres en ver cómo funcionan los medicamentos, los resultados no los están segregando por sexo ni por género. Con lo cual tampoco tienen aprendizajes de cuál es el impacto en cada uno
de ellos. Esto se debe, o sea, la lógica que había detrás de esto, aparte de también de lo de las hormonas, es en teoría una lógica como de proteger a las mujeres. Lo cierto es que en realidad es una forma muy mala de protegernos, porque si no sabemos realmente cuál es el impacto de la medicación, y esto no solo tiene implicación en la toma de determinados medicamentos, sino incluso en la cantidad de medicamento que se dedica unos a otros, pues luego, de hecho, tiene sus implicaciones en la salud de todas las mujeres. E incluso en la sintomatología. Tenemos, como decíamos antes, o como decía antes, hemos asumido que el patrón masculino es representativo de la humanidad y que sirve para todo y que va a ser universal, por llamarlo de alguna forma, que incluso en cómo se manifiestan determinadas enfermedades tenemos un sesgo. Y esto pasa con los infartos, por ejemplo, en el que realmente la imagen que tenemos a nivel colectivo de cuáles son la sintomatología que tienes cuando tienes un infarto es pues que te duele mucho el brazo, que tienes un dolor muy agudo, que tienes un dolor muy agudo en el pecho. Y incluso a través de películas, tenemos toda la sociedad incorporado que esa es la sintomatología del infarto. Pero lo cierto es que esa es la sintomatología del infarto en hombres. La sintomatología del infarto en mujeres es diferente y no se manifiesta de igual forma. ¿Qué pasa? Que las mujeres no sabemos identificar cuándo nos está dando un infarto. De ahí que en proporción no, mueren más mujeres de infarto porque al no identificar los síntomas, cuando llegan al hospital el infarto está mucho más avanzado. Y esto es muy importante teniendo en cuenta que en los países desarrollados las enfermedades coronarias son prácticamente están entre las 3 primeras causas de muerte en mujeres. ¿Qué es lo que pasa también? Que las mujeres cuando tienen síntomas y acuden al médico, todavía los profesionales sanitarios tienen muy la referencia de la sintomatología masculina y entonces muchas veces no son capaces ni siquiera de diagnosticarlo, con lo cual suelen decir, bueno, pues serán gases, será ansiedad y demás, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta que cuando hablamos de sesgos, hay en sectores o como la medicina, en el que tienen que hacer un enorme esfuerzo. Y quería compartir, de hecho, este vídeo porque, bueno, pues para todas aquellas mujeres también que nos puedan estar viendo, para que también les ayude, oye, ojalá nunca, a entender cómo es un infarto. Si ponéis el vídeo. Gracias. I'm not a man or a woman. This bill is a victory No, este no and an es. important step. Mom! Okay, move objection deadline to the 3rd line after survey. Oh, honey, for when you always use the verb estar. What are you doing down there? Did you finish your breakfast? Ow. Don't hit your brother. Honey, you have to eat something. Here. Okay, 5 minutes to carpool. Where's my coffee? You okay, Mom? Oh, I'm fine. Sandwich orders. What do you want? Almond butter and jelly. Spaghetti. You sure you're okay? I'm fine, sweetie. I am so late. Hey, buddy, how you doing? Hey, honey. You okay? Yeah, I'm fine. You sure? Oh, yeah. Here. Acai, my favorite. See you guys later. Where are your shoes? Put your shoes back on, please. You know, go help your sister. We're going in 3 minutes. Oh, my God, what am I doing? I forgot to cut off the crust. Voila. Shoes on, potty if you need it. Honey, get your sister. Okay, get her shoes. Nobody move. I'm getting a dustpan. Oh. Mom! I
think you're having a heart attack. Honey, do I look like the type of person who has a heart attack? I'm just gonna sit down. I'm totally fine. Don't forget to wear the high socks with the shin guards. Forget about the shin guards, Mom. Come on, Mrs. Underdog is not gonna wait. Whoa. Okay. 9, 1, 1. Hi, sorry to bother you. I think I might be having a little heart attack. Nothing really, just some nausea, tightening of the jaw, dizziness, shortness of breath, muscle pain, achiness, this terrible pressure in my chest. Oh, really? They can be here in how long? 2 minutes. Can you make it 10? I thought I had gas. Aquí lo Turns podéis out cortar I si was having queréis. a heart attack. Heart disease is the #1 killer of American. Ok, gracias. Así que bueno, si alguna vez tenéis esos síntomas, por favor, tenedlos en cuenta. O enfermedades que sufren las mujeres, como pues la endometriosis, que la sufren 1 de cada 10, pero sin embargo el diagnóstico tarda de promedio unos 7 años en ser realizados, ¿no? Porque pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Por esa invisibilidad de las mujeres en la representación de las enfermedades y en la realidad de la investigación. Pero esto no solo ocurre en la medicina. Data y tecnología, ¿no? Otro sector que hablamos de datos y parece que los datos van a ser agnósticos, como gusta esta palabra, pero los datos en general diagnósticos tienen bastante poco, ¿no? Y de hecho, bueno, pues con todo el tema del sesgo de los algoritmos y cómo puede proyectar sesgos y desigualdades en el futuro, la verdad que se ha escrito mucho. Y yo os quería traer simplemente algunos ejemplos, ¿no? Este ya es un caso de hace unos años, cuando Amazon construye una herramienta de inteligencia artificial para contratar gente, y entonces al final la tuvo que cerrar porque lo que hicieron fue alimentar la herramienta con los currículums que habían recibido en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Que el algoritmo lo que aprendió de los currículums de los últimos 10 años es que eran prácticamente todos hombres. Entonces, cualquier currículum que tuviese escrito la palabra mujer, ya fuese porque la universidad fuese femenina, ya fuese porque hubiesen pertenecido al club de ajedrez de mujeres, ya fuese por cualquier parámetro, directamente el algoritmo los eliminaba, con lo cual no aparecían. ¿Por qué es importante esto? Porque al final, y también por eso compartía la cita, al final lo que los datos lo que dicen es pues ya el 72% de los currículums en Estados Unidos ya en 2016 prácticamente no pasan por un humano, y además se están utilizando la inteligencia no solo para la parte de currículum, sino para la parte gestual, para la parte de tono vocal, para, digamos, todas aquellas elementos o cosas que antes podía hacer o que testaba una persona, pues ahora lo testa una máquina. Claro, las decisiones o los aprendizajes que pueda sacar el algoritmo en base a la información que le hayan metido, pues puede venir muy sesgada, ¿no? Con lo cual, uno también de los grandes problemas es que si utilizamos información, que en general es el problema, que ya viene sesgada, lo único que haces es proyectar ese sesgo hacia el futuro, realmente. O la Wikipedia, ¿no? Que también es también es importante porque es otro de las grandes fuentes que normalmente, o de las que suelen beber muchos algoritmos por la cantidad de datos que tiene y el sesgo que tiene la Wikipedia, ¿no? En el que, bueno, pues todavía hoy el número de mujeres que editan en la Wikipedia pues es mucho más bajo, en el que además las ediciones que hacen y las entradas que hacen se las suelen tirar para atrás mucho más a menudo, y donde además, y esto sigue pasando,
Normalmente cuando hay un artículo de la Wikipedia referido o hay una mujer, normalmente o muy comúnmente hacen referencia a su condición de mujer, madre, esposa, cosa que no ocurre en el caso de los hombres, ¿no? Al final aquí el sesgo es que las mujeres siempre tenemos que estar en relación a alguien y parece difícil que podamos estar en relación a nosotras mismas o a lo que hacemos. O Google, que Google también es otra fiesta en el que, bueno, pues en este caso cuando le dices a imágenes que te busque mujeres alemanas o mujeres brasileñas, claramente lo que entiende eh, sobre las mujeres alemanas y las mujeres brasileñas no tiene nada que ver. ¿Cuál es la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer aquí? Es cuáles son las implicaciones que esto tiene, ¿no? ¿Qué otras fuentes o qué otras inteligencias o qué otras apps o qué otro X se está alimentando de estas imágenes y qué consecuencias puede sacar de esto, ¿no? De hecho, en el caso de Google, realmente conocer el algoritmo, las decisiones que toma el algoritmo es complejo. Ya hace unos años, y esto es algo que sí que se han subsanado, por ejemplo, sí se identificaba que tenía un sesgo de género porque por ejemplo, en el idioma turco, cuando tú escribes en turco no tiene género, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú le preguntabas en turco algo relacionado con una profesión, Google siempre lo traducía como masculino, ¿no? De hecho, antes Google, ahora no sé si os habéis fijado, antes Google cuando buscabas un resultado solo te aparecía el masculino en la traducción, por ejemplo, pero ahora sí que ya te aparecen los dos. Pero bueno, a día de hoy yo creo que todavía tiene grandes áreas de mejora. O los asistentes de voz. Este vídeo no os lo voy a poner porque si no, bueno, si no yo creo que no vamos a terminar, no vamos a tener ni tiempo para preguntas, pero aquí hay dos temas. Uno tiene que ver con que muchos de los asistentes están utilizando nombres y referencias femeninas con las implicaciones que tiene a la hora de identificar la asistencia otra vez con una voz femenina. Y también el que hay muchas personas que no se consideran binarias y en el que los asistentes tampoco estaban dando la opción de una voz, por ejemplo, que no fuese ni masculina ni femenina. Cuando en realidad yo creo que si lo pensamos también, o sea, la tecnología es la más flexible. O sea, debería serlo, ¿no? Por lo menos. Pero lo curioso es que en muchas ocasiones se están replicando patrones tremendamente tradicionales y no se está aprovechando las posibilidades que la tecnología ofrece para evitar seguir generando o seguir construyendo y solidificando sobre estereotipos que si lo pensamos en clave de futuro deberíamos intentar dejar atrás en lugar de llevar hacia adelante. Y termino con, y esto os lo lanzo también por el sector en el que estáis, cuando me puse a buscar sobre Agile, admito que me llamó la atención los padres de la metodología y de la metodología del manifiesto. Me ha recordado un poco por donde empezábamos la charla y cómo hemos visto que en tantos ámbitos hay tantas cosas definidas por hombres blancos en torno a 70 kilos y más o menos entre los 20 y los 50. Y bueno, yo os invitaría también a hacer una reflexión, ¿no?, sobre si las nuevas metodologías o nuevas formas de trabajar pueden incurrir en sesgos, ¿no? También parece que hasta que alguien no se pone a buscar o no se plantea que a lo mejor las cosas que creíamos tan objetivas no lo son tanto, pues realmente no estamos cerca de lograr que dejen de serlo. Y yo os quería compartir un proyecto porque creo que hay ciertos aprendizajes que pueden servir también para cualquier empresa y para cualquier sector a cómo intentar evitar replicar esos sesgos que hemos visto que se reproducen en lugares que quizá no
no concebíamos casi que podían ser. Es un proyecto que se llama Over, en el que, impulsado por el Club de Creativos y por su primera presidenta, que se llama en aquel momento, que se llama Usi Henkes, en el que lo que se quería era terminar con el uso de estereotipos en publicidad, ¿no? Intentar terminar con ese uso. Entonces, una de las cosas que se hizo fue intentar entender como industria qué tipo de cosas nos llevaban a usar, ¿no? Estereotipos, qué tipo de actitudes o de comportamientos o de formas de trabajar en la industria nos llevaban a utilizar ese tipo de estereotipos. Entonces, para eso lo que hicimos fue reuniones en el que bueno, pues nos reunimos con profesionales de todos los ámbitos de la publicidad, en el que había pues anunciantes, creativos y creativas, planners, artistas, periodistas, realizadores, digamos, todas aquellas personas o perfiles que pueden estar o formar parte del engranaje de lo que es la industria, ¿no? Para hacer una reflexión conjunta, ¿no? De qué nos llevaba a utilizar estereotipos. Y esos estereotipos, cuando analizamos, digamos, todo lo que salió en aquellas reuniones, los condensamos y los explicamos como si fuesen los pecados capitales, ¿vale? Pero nos servían para explicar bien el dónde estaba, ¿no? El problema y qué nos llevaba a ello. Entonces, bueno, en el caso también hicimos una adaptación de las definiciones de cada uno de ellos para que nos ayudase a entender dónde estaba el problema. Teníamos lujuria, es verdad que en el caso de la publicidad el uso excesivo del cuerpo de las mujeres como reclamo ha sido abusivo y denigrante hasta hace muy poco. Y también lo que queríamos transmitir es que eso es algo que las mujeres no están de acuerdo, ¿no? Y que hay mucha investigación, de hecho, que te dice que las mujeres no quieren que se utilicen los cuerpos de las mujeres como reclamo para vender. Esto es verdad que puede estar más pegado al mundo de la publicidad porque sí que se utiliza mucho eso, pero, por ejemplo, salía el miedo, ¿no? Y el miedo tiene que ver con el miedo al cambio. Y esto yo creo que es algo que pasa en todas las industrias. Nos da mucho miedo cambiar, da mucho miedo hacer las cosas de otra forma, da mucho miedo el coste que podría tener, da mucho miedo el que se pueda complicar. Y entonces, pero ese miedo no nos puede paralizar. Porque si no, digamos, el cambio no sería posible y luego llegaríamos también a la irrelevancia, ¿no? En el sentido que si no somos capaces de representar o de que las personas estén más cerca de lo que nosotros queremos, y esto puede ser desde diseño de producto o diseño de una app. Tenemos también que acercarnos a la perspectiva de las personas y a la perspectiva de las mujeres, porque si no, seremos irrelevantes. Y en el caso de la publicidad, en concreto, pues se ha llegado a un punto en el que, como vemos aquí, pues en el caso concreto de España, cuando tú le preguntas a la gente, te dice que el 91% de las personas te dice que no le importaría que desapareciesen las marcas. Con lo cual el miedo que nos paraliza y no nos deja cambiar cosas, en el fondo también es una tumba, ¿no? que nos hunde. Con lo cual, o sea, tenemos que salir de ese temor y abrazar también que las cosas se pueden hacer de otra forma. En el caso de la soberbia tiene que ver con esta arrogancia y autoengaño en que las ideas o las ideas que creemos que tenemos son las correctas y que no hay nada más, ¿no? Y que la forma en la que nosotros pensamos, en la forma en la que nosotros trabajamos es representativo de toda la sociedad. Y eso es así porque lo digo yo, ¿no? Y volvemos otra vez a lo de antes. Bueno, pues pensando así, tenemos un mundo diseñado para hombres de determinada edad y de determinado peso que claramente no recoge toda la variedad que hay en el mundo. Con lo cual tenemos también un poco que abandonar esa soberbia que nos impide pensar que a lo mejor la forma en la que estamos haciendo las cosas no es la correcta y que tenemos que estar más abiertos también a hacerlo de
de otra forma. La envidia, que tiene que ver con cómo pensamos también o aquellas cosas que creemos que las personas desean. Y con esto pasa un poco como con la soberbia y están en cierto sentido relacionados, ¿no? Para saber lo que las personas desean o lo que las personas piensan o quieren, les tenemos que preguntar, les tenemos que sentar en la mesa, tenemos que escuchar también qué es lo que quieren. No podemos pensar lo que la gente desea desde nuestra posición, pensando que hacemos modelos aspiracionales que luego no llegan, porque las aspiraciones de las personas pues muchas veces son otras, ¿no? Avaricia. Bueno, aquí siempre hay una reflexión que siempre aplica a todo el mundo, que es hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir más dinero, más ingresos, más beneficios y bueno, todos sabemos lo que es la avaricia. La pereza tiene que ver con, y esto no quiere decir que las personas sean perezosas en sus trabajos, pero tiene que ver con la forma también en la que trabajamos. De hecho, aquí salía, por ejemplo, en el caso de la publicidad, que los tiempos son muy cortos. Hay como mucho, es muy importante la velocidad, ¿no? En este caso. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad? Que cuando tú pretendes meterle a todo velocidad, en velocidad normalmente lo que emerge también es el estereotipo, es lo primero que sale. ¿Por qué lo llamábamos pereza? Porque lógicamente el replantearte las cosas y investigar más en los datos e intentar tener una perspectiva más amplia, pues cuesta. Pero como veíamos en el caso de la medicina o en los casos que hemos visto, es que realmente es increíble, a mí me resulta increíble a la par que inaceptable que no se recoja la perspectiva de casi 4.000 millones de personas, en este caso de mujeres, porque es claramente un tema de pereza y no querer hacer las cosas de otra forma, ¿no? Con lo cual, realmente para poder tener un mundo que es más justo, que es más igualitario y en el fondo que es mejor, tenemos que abandonar esa pereza y esa querer hacer las cosas de esa forma. Y por último, la gula, ¿no? Que es como como seguir hacia adelante sin querer cuestionarte nada, como de forma, es como la inercia, ¿no? El querer dejarte llevar por la inercia. Y aquí recuperábamos un dato que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que es que, según los datos del INE, las personas que trabajan en publicidad y estudios de mercado en toda España representan el 0,2% de la población española, pero sin embargo una persona recibe unos 3.000 impactos publicitarios al día, que hace ese 0,2%. Con lo cual también lo que nos lleva es a dimensionar que cuando hablamos que estamos proyectando la perspectiva de un grupo muy pequeño sobre un grupo muy grande, es porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Con lo cual, volviendo un poco a lo que hemos visto, por eso es importante superar el miedo, por eso es importante superar la pereza, por eso es importante superar la soberbia, ¿no? Y estar más abiertos también y aceptar que a lo mejor no estamos haciendo las cosas bien, pero que sí que hay formas y que podemos cambiar para conseguir hacerlas mejor. Eso pasa por abrir el foco y en el caso de la publicidad y este proyecto en concreto, lo que hicimos fue editar un diccionario visual, porque lo que nos dimos cuenta es que a veces nos cuesta mucho también pensar en categorías o pensar en personas fuera de los estereotipos, ¿no? Y también por eso el título de la charla es que no hay que inventarse a nadie. O sea, en una población de mujeres de casi 4.000 millones, la cuestión no es inventárselas, es abrir el foco y verlas y tenerlas en cuenta. Y bueno, la verdad que luego yo también os animo a que a probar los cambios, ¿no? De hecho, bueno, no lo había comentado, pero parejo al incremento de inversión publicitaria iban las quejas al Observatorio de la Mujer, pero
pero por ejemplo en el periodo en el que se lanza Uber y desde la industria se puso muchísimo esfuerzo porque la publicidad que hacíamos no tuviese esos estereotipos negativos y limitantes, pues las quejas recibidas en el Observatorio de Imagen de las Mujeres pues disminuyeron un 25%. Entonces, en definitiva, yo lo que os quería transmitir con esta charla es que el cambio es posible, se pueden hacer un montón de cosas. Como habéis visto, hay 1000 ámbitos en los que se puede incorporar la perspectiva de la mitad de la población. Eso pasa también porque las industrias tienen que ser más igualitarias. No es posible tener una perspectiva igualitaria o en igualdad de género o realmente en casi ningún aspecto si esas personas no forman parte de esas industrias y de esos trabajos. Es imposible porque no estamos recogiendo la perspectiva entonces del resto de la gente. Se necesita tener un entendimiento profundo de temas de género, como hemos visto, se necesita investigar y entender realmente dónde están esos elementos invisibles que nos están afectando, pero que no vemos, ¿no? Para que sea posible el cambio. Una búsqueda proactiva de dónde están los sesgos en tu industria y la actuación. Aquí yo os he traído ejemplos a los que se les atribuye una objetividad. Imaginaros en los que ni siquiera se les atribuye la objetividad. En cualquier ámbito se puede hacer un cambio. Para eso también es importante que desde todos los ámbitos, desde todas las industrias, desde todas las empresas, independientemente de la labor que desarrollen, tengan un juicio crítico y una voluntad activa de ver en qué sesgos pueden estar incurriendo. Y por último, pues consistencia y compromiso, porque no es una tarea que se va a solucionar de un día para otro. Requiere tiempo, requiere voluntad, requiere esfuerzo y requiere compromiso para poco a poco conseguir ese cambio. Y ya para terminar, os traigo una cita de Aristóteles, de un libro de Irene Vallejo, a la cual yo adoro sus libros absolutamente, pero que lo que viene a decirnos es que aprendemos practicando, ¿no? No hemos nacido justos, no hemos nacido moderados, no hemos nacido sabiendo prácticamente nada, pero es algo que podemos adquirir con la práctica y me gustaba mucho cuando dice practicando la justicia nos hacemos justos y practicando la moderación moderados. Y acostumbrándonos a resistir los peligros nos hacemos valientes y una vez que lo somos pues seremos más capaces de hacer frente al peligro. Con lo cual, ninguno hemos nacido sabiendo dónde están los sesgos o cómo luchar por la igualdad, pero practicando pues al final conseguiremos conseguirla. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Qué pasada, me ha encantado. Yo me he quedado sin palabras, como con ganas de terminar y volver a verla otra vez. Y tampoco ha habido muchísimas preguntas en el chat más que darte las gracias. O sea que yo creo que se ha quedado todo el mundo también con muchísima información súper valiosa que nos has dado y muy necesaria. Y yo darte muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en el GIF. Esperamos poder repetir esta charla y este tipo de charlas y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Me ha gustado mucho porque me gusta también mucho cuando me invitan a lo mejor desde lugares que no es exactamente lo que yo o donde yo tengo más endose, por llamarlo de alguna forma. Porque como vemos en la charla, ¿no? Al final el sesgo está casi por todas partes, ¿no? Entonces, en la medida en la que seamos conscientes de en todos esos ámbitos, sobre todo los invisibles, pues seremos capaces también de luchar contra él. Pues sí, toda la razón. No sé si tienes un par de minutitos más que justo ahora se están... Sí, es que además... Sí, claro que sí. Mira, por aquí nos preguntaban que cómo abordarías este tema en un público de adolescentes, en niños y niñas. Yo creo que, yo les enseñaría a ver el mundo.
creo que, o sea, yo personalmente no creo en los dogmas o no creo en las imposiciones, pero sí creo en incentivar desde muy pequeños el análisis crítico. Cosa que yo aplico en mi caso personal. Y cuando digo análisis crítico es pues sobre mucho contenido. O sea, por ejemplo, ellos ven dibujos y cuentos. O sea, hay un montón de los niños y las niñas, sobre todo, se relacionan con mucho contenido. Y son muy buenas oportunidades para hablar de, pues, desde cuántos personajes salen, de qué tipo de personajes salen, qué hacen, qué te parece a ti el por qué hacen eso. Y poco a poco van aprendiendo a entender, porque tú no le puedes poner un muro. O sea, esto no va de ponerle muros, va de aprender, va de saber mirar y saber decodificar el mundo que tienes a tu alrededor. Y en adolescentes lo mismo en los productos de consumo que ellos consumen. Pues música, o sea, por ejemplo, la música y así con el trap y demás, eso es una mina. O sea, eso te da como para... para hablar mucho también, porque lo consumen pero no son conscientes como ni de las letras, ni de las representaciones, ni cómo les hacen sentir muchas veces. Sí, no nos damos cuenta a veces de lo que estamos No nos damos cuenta. escuchando. Mira, por aquí nos hacen otra pregunta, que es si desde los datos que nos has enseñado se llega a observar una tendencia hacia el cambio y, por otra parte, si se están trabajando ya en proyectos más inclusivos. Uy, yo os he enseñado un montón de campos. Es verdad que en los campos en los que yo os he enseñado sí que he encontrado, sí que hay, ¿cómo decirlo? Sí que hay cada vez más voces que reclaman que eso cambie desde sus propios ámbitos. ¿A qué me refiero? O sea, hay de hecho ya grupos de medicina, instituciones médicas y mujeres catedráticas que están impulsando cambios en la medicina. Stanford, por ejemplo, tiene todo un grupo que tiene que ver con innovación que no esté sesgada en términos de género y en los cuales está metido ingeniería, medicina, data. O sea, sí hay un montón de proyectos. Yo siempre lo considero así, creo que las mujeres en sus industrias, porque saben cómo, o sea, ellas son las especialistas de sus industrias, son las que tienen que levantar la mano para también ayudar a visibilizar qué es lo que está ocurriendo dentro de sus propias industrias y también cambiarlas desde dentro, que yo creo que es también ahí donde se hace. Porque al final es que el sesgo, como hemos visto, o sea, tú lo tienes en la medicina, en el algoritmo, en el periodismo, pero es que lo tienes en el cine, en la publicidad, en la ciencia, o sea, hay tanto que yo creo que todo el mundo tiene un papel. En tu ámbito, seguro que algo puedes hacer. Completamente. Pues nos quedamos todos con tu mensaje, Alejandra. Muchas gracias de nuevo. Gracias a todos también los que habéis estado aquí, que están preguntando mucho por la charla, que si se va a colgar. Sí, la vamos a colgar. La podéis ver en nuestro LinkedIn nada más terminemos. Y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en el próximo GIF. Y gracias a todos. Gracias.